Hola, buenas tardes a todos. Me alegra empezar esta nueva charla con una autora que está muy cerca de nuestro corazón, del mío en particular. Así que realmente esta es una charla que he esperado con mucha, pero mucha emoción. Estaba programada para hace ya un par de meses y lamentablemente caí enferma y por cuenta de eso no había sido posible. Pero Pilar Quintana es una mujer que tiene eh, una capacidad muy grande para poder entregar amor, para ser generosa con su tiempo y por esa razón se va a sumar con nosotros a esta charla. Vamos a hacerle la invitación. Vamos a ver. Y ya empezamos la conversación con ella. Bueno, no entiendo aquí cómo es que me está pasando, esto me está pasando como un mal momento. Un segundito. Ahora sí, ya le debió haber llegado la invitación a Philip. Bueno, mientras ustedes empiezan a sumarse, cosa que les agradezco, les cuento que vamos a hablar de Los Abismos, que es la más reciente novela de Pilar Quintana. No sé si alguno de ustedes está familiarizado con la narrativa de esta escritora que nació en Cali en 1972. Se hizo muy famosa en nuestro país y también en la literatura de narrativa hispanoamericana con una novela llamada La Perra. Y el año pasado, tal vez, si no estoy mal, fue la publicación de los cuentos Caperucita se come al lobo, que eran cuentos que ella ya había escrito años atrás, que ya habían sido publicados y que se reeditaron con dos cuentos nuevos. Pero entonces, como les digo, ahora lo que nos convoca es esta novela maravillosa que además eh, llevó a Pilar Quintana a ganar el premio Alfaguara 2021, que es uno de los premios de narrativa más importantes que hay en el mundo. Entra a ser par de grandes escritores como, bueno, los colombianos Jorge Franco, Laura Restrepo, Juan Gabriel Vázquez, el mexicano Guillermo Arriaga, que ganó el premio el año pasado, Eduardo Sacheri, argentino, que ganó el premio Alfaguara con El secreto de, no, con La noche de la usina, el maestro Sergio Ramírez de Nicaragua, Carla Gulfenbein, bueno, en fin. Así que está ya Pilar en las grandes ligas de la literatura. Estamos esperando que se una a nosotros. Voy a preguntar dónde anda Pilar, ya le había preguntado hace un ratito. Y mientras tanto también les quiero contar a ustedes que pueden hacer sus preguntas. Daniel Sepúlveda es la persona que maneja las redes sociales de la librería y él va a estar muy pendiente de todas las preguntas que ustedes. Ah, ahí está Pilar, pero Pilar. Ah, ya estaba, Pili, ya estaba la solicitud. Vamos a ver, ya en unos segunditos va a aparecer, ya le estaba preguntando acá por el celular qué había pasado. Ya, ahora sí. Hola, hola. Ya estoy a empezar a escribir por el interno que dónde estabas. No, yo estaba esperando, esperando un link por WhatsApp cuando caí en cuenta que era por Instagram. Sí, ya te había mandado la invitación, pero bueno, no importa. Para todos los efectos, lo más importante es que podemos celebrar tu presencia en este momento, Pilar. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Árbol de Libros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a vos, Claudia, por esta invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Sí, yo también, y además con mucha ansiedad porque teníamos este encuentro planeado, le estaba contando a las personas que ya se estaban conectando, lo teníamos planeado hace un par de meses y que desafortunadamente se ha tenido que cancelar por cuenta de mi enfermedad. Pero bueno, aquí estamos y quiero agradecer tu generosidad porque sé que ya en las ligas del premio Alfaguara los tiempos de un escritor y de una escritora son muy limitados, así que es un gran privilegio que saques esta horita para nosotros en Árbol de Libros. No, pues yo feliz de estar acá, qué rico hablar con vos y además qué rico que ya te recuperaste, que te tenemos acá con nosotros, que hubo un momento en que estuve muy preocupada, la verdad. Sí, no la pasamos bien, pero bueno, aquí estamos, mira, esto es motivo de celebración. Tu novela, que era lo que le estaba contando a las personas que ya se conectan a esta hora con nosotros, Los Abismos,
que también les estaba diciendo, fue merecedora del premio Alfaguara año 2021. Y si te parece bien, Pilar, me gustaría empezar con un par de preguntas sobre el premio para luego ya meternos de lleno en la historia que cuentas aquí en esta novela. Bueno, lo primero es que me gustaría pedirte que te montaras en una máquina del tiempo y que te devolvieras al día que entregaste los abismos al jurado del premio Alfaguara. ¿Qué día era ese? Mm, ¿Qué estaba pasando en tu vida como escritora y qué expectativas tenías? Bueno, era el año terrible, 2020. Yo venía escribiendo muy feliz esta novela, muy feliz aunque muy atropelladamente porque fue una novela que me costó mucho, mucho trabajo como sacarme de adentro y que cogiera una forma que yo ya decía, bueno, ya esto es una novela, pero por fin en enero de 2020 yo dije, ya está, esta novela, ya tengo una novela. Y entonces, pero la tenía ya, yo la veía ahí, pero le faltaba trabajo, ¿no? Yo tenía, digamos, escenas que le faltaba pulir, un personaje aquí que necesitaba un detalle, cositas de, pero ya la historia estaba sólida. Y entonces yo dije, me voy a tomar como hasta marzo para no mirar más esa novela que me ha sacado canas estos 4 años, pues, y entonces la voy a dejar descansar estos 2 mesecitos y ahí la retomo para hacerle unos últimos ajustes que además me voy a demorar hasta junio. Y en Ujú. marzo llegó la pandemia y cerraron todo. Y entonces mi hijo dejó de ir al colegio y yo volví a sentir como cuando tenía a mi hijo muy chiquito, antes de que entrara al jardín, que no tenía ya una habitación propia, ¿no? Que no tenía un lugar propio para escribir. Y entonces fue muy difícil el trabajo porque mi hijo en ese momento tenía 5 años y es un niño que ya hace algunas cosas solas, pero todavía es muy dependiente y sobre todo necesita mucha atención. Entonces me interrumpía cada 20 minutos cuando, si yo tenía suerte, ¿no? A veces podía ser cada 5 minutos. Entonces no fue fácil el trabajo, no terminé en junio, pero alcancé a terminar para octubre. Y el premio se cerraba el 31 de octubre y yo dije, bueno, lo mando. Yo lo mandé a mi agente y mi agente se encargó de hacer llegar ese archivo al premio, porque uno no puede mandar nada que identifique quién es. O sea, yo no lo podía mandar desde mi correo, porque pues si me van a pillar No. que era yo, porque mi correo se llama Pilar Quintana y la firma, el at pues es Pili Quintana. Entonces, pues no, lo tenía que mandar a través de alguien, entonces lo mandé a través de mi agente. Y yo me acuerdo sentir un alivio tremendo porque dije, ya este libro no es mío y ya va a tener vida propia y que se vaya y haga su vida, ¿no? Y eso es muy chévere. Y entonces vino un periodo donde seguí trabajando como en eventos y cosas que tenía, pero de calma, de poderme dedicar un poco a mi hijo, a la casa, a cocinar, a limpiar, a cosas que me gusta hacer también, ¿no? Soy una ama de casa y estábamos todos encerrados en una pandemia. Sin ayuda, nosotros teníamos una nana que nos ayudaba, nuestro hijo, pero 8 días antes de que empezara la pandemia y de que se supiera que iba a pasar, ella renunció y entonces nos estábamos solos en la casa los dos con nuestro hijo. Ahora, ¿tú tenías la intención de concursar con esa novela, Pilar, o esto fue algo que acercándose el momento y la fecha ya final de la entrega para el premio, tú dijiste, oiga, esto realmente amerita que llegue allá? Ujú. Hubo un día en la escritura de la novela, yo me demoro mucho. Hola, mi amor, mira. Hola. Hola, bienvenido. Ay, qué belleza. A mí me encanta cuando aparecen los hijos de los escritores y de las escritoras en estos escenarios. Eso le da mejor vida a la charla. Sí. El mío siempre aparece, sí. Sí. Entonces hubo un momento de la escritura
donde mi agente me dijo, ¿te gustaría mandarla al premio? Y yo le dije que sí, pero luego empecé a dudar y dije, ¿será que yo la debo mandar ese premio? ¿Será que no? Y entonces llamé a un amigo escritor y le dije, oye, ¿vos pensás que yo debería? Y me dijo, pero claro. Y entonces le pregunté a mi marido y mi marido también es escritor y me dijo, pero claro, ¿por qué lo dudas? Y yo, ay, pues no sé por qué lo dudo. Y entonces ahí supe que le iba a mandar, ahí supe que la iba a mandar. Ok, bien. Bueno, y entonces llegó el 21 de enero de este año cuando te anunciaron como la feliz ganadora del premio Alfaguara, Pilar. Y, y bueno, yo quería contarte que yo he tenido el privilegio, mi buena fortuna de hablar con muchos de tus pares, premio Alfaguara, con los colombianos, con Laura Restrepo, con Jorge Franco, con Juan Gabriel Vázquez, con Guillermo Arriaga de México, con Eduardo Sacheri de Argentina. Y en algunas conversaciones hemos hablado precisamente de esto, de lo que ha significado para ellos ganar el premio Alfaguara. Hay unas anécdotas muy bellas, por ejemplo, que cuenta Sergio Ramírez de Nicaragua sobre esto. Y ciertamente esto les ha transformado la vida. Yo quiero preguntarte entonces a ti, ¿cómo has llevado este peso de ganadora del premio Alfaguara estos meses? Bueno, ha sido en parte maravilloso que haya sido en un año de pandemia, porque yo he estado en mi casa en pijama todo el tiempo, ¿no? Desde el día uno hasta hoy que estoy en pijama, ¿verdad? Entonces, ese es mi estado natural, ¿no? Yo antes de la pandemia vivía en mi casa en pijama escribiendo. La diferencia era que mi hijo y mi esposo salían y la casa, yo me quedaba de dueña de casa, ¿no? Entonces, en eso no se ha modificado mucho. Yo venía antes del premio muy activa porque tenía eventos de promoción de la perra, ¿verdad? Pero entonces a mí me parecía que era demasiado un evento a la semana, ¿no? Después del premio empecé a tener a veces entrevistas desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, cada media hora, 45 minutos, en los días buenos cada hora y 3 eventos al día, ¿no? Y esto era así, esto fue así 2 meses y medio y fue una locura, ¿no? Los primeros días, cuando antes de que saliera la novela, cuando anunciaron el premio, mi teléfono colapsó absolutamente y yo miraba mi teléfono así como de lejos y solo recibía llamadas al teléfono de mi marido, ¿no? La gente que lograba, que conocía el teléfono de mi marido, esa era la que lograba comunicarse porque era imposible mi teléfono, ¿no? Entonces sí, fue como una locura. Hubo un momento en esos 4 días iniciales en donde me metí debajo de un escritorio porque necesitaba como un lugar tranquilo y chiquito y callado de soledad, ¿no? Como que tuve 5 minutos de paz y me metí debajo de ese escritorio. Increíble, estaba pensando, cuando estaba construyendo las preguntas para este encuentro, estaba pensando en cómo nos ha cambiado tanto la vida y en precisamente ahora con el premio que tú y Guillermo Arriaga fueron los dos escritores que ganaron Alfaguara bajo la pandemia y que esto cambió, digamos, todo lo que significó la divulgación de la novela, las presentaciones en ferias, lo que tú dices, bueno, no me toca viajar, puedo hacer lo que yo quiera en pijama desde mi casa, porque si no Uh estarías -huh. montada en un avión todo el día, todos los días recorriendo el mundo. Pero incluso así, fíjate cómo les cambia la vida, ¿no? Cómo les cambia la Mucho. vida volverse parte de algo tan grandioso a nivel de la literatura hispanoamericana, lo cual además también está Sí, muy lindo, ¿no? Está muy bien. lo es y digamos que yo creo que para Guillermo quizás fue incluso más difícil Mucho porque más. era el primer premio en pandemia, acá ya sabían cómo era, ¿no? Y Sí. Pilar Reyes tuvo muy claro cómo debíamos hacerlo y qué no debíamos hacer y qué no debía yo aceptar y cómo debíamos manejar, porque si no, es que era imposible la vida. Uy, sí. Bueno, ahora sí Uh -huh. entremos al mundo de los abismos, que es precisamente la novela con la que has ganado el premio Alfaguara, Pilar. Le recuerdo a las personas que están conectadas a esta hora con nosotros, primero, darle las gracias de nuevo y segundo, que pueden dejar sus preguntas ahí en el chat, porque Daniel, que es la persona que maneja las redes de la librería, está muy pendiente y al final me va a ir pasando algunas de sus dudas para yo poderlas transmitir a Pilar. Bien, eh, he leído varias entrevistas que has dado a propósito de esta novela y allí, sin falta, casi que sin falta, una de las principales menciones es
la forma como trata de desmitificarse el rol de la maternidad, ¿cierto? Eh, Ese rol que tenemos muchas mujeres, tú lo tienes, que eres mamá de un niño pequeño. Mm, y pues también se habla de la cultura, se habla un poco del machismo, de los roles impuestos, de los roles que les tocó vivir a mujeres de otras décadas. Bueno, también otras de ahora siguen teniendo muchas imposiciones sobre este tema. Pero también, Pilar, es cierto que todo proceso creativo, eh, creería yo que inevitablemente está marcado por la subjetividad del ser. Y en ese sentido, a mí me gustaría saber dónde está tu propia mirada como mamá en los abismos. Mira, Claudia, que yo creo que yo, la literatura para mí es mi terapia, ¿verdad? Yo también voy al psicólogo, a la psicóloga, ¿verdad? Para mí los libros son mi terapia, la escritura es una forma de terapia, ¿verdad? Y yo creo que, digamos, para mí la perra fue una manera de conjurar unos miedos terribles que yo tengo de mamá, ¿no? Y uno de esos miedos es que mi hijo se muera. Ese es como el peor miedo de una mamá, es que su hijo se muera, ¿no? Y pues ahí yo conjuré ese miedo, yo puse una mamá que pierde su hijo, ¿no? Ujú. Y entonces para mí fue tremendo escribir eso porque yo estaba ahí hablando no de un personaje, una mamá que pierde a su hijo, sino de mi miedo terrible. Y otro de mis miedos es maltratar yo a mi hijo, ¿no? Y entonces ahí tenemos también una señora, una mujer que maltrata a una perra que representa a su hija, digamos. Y a mí me parece que los abismos también es una manera mía para encarar mi propia, no solo mi propia maternidad, sino sobre todo mi propia idea de la maternidad. Y en ese sentido es la idea que yo tengo de mi mamá y la idea de mí misma como mamá, ¿no? Y es que, y es que yo como hija, digamos que siempre le exigí mucho más a mi mamá que a mi papá, ¿no? Los papás, el papá, para que uno diga que es un extraordinario papá y para uno quererlo, tiene que hacer poquito, ¿no? En cambio, la mamá, para que uno la pruebe y para que uno le vea su valor, tiene, pues, o sea, yo no sé qué mamá tiene que ser, ¿no? Porque uno es muy crítica con la mamá. Yo no había pensado Y, en eso. ajá, Mm. uno a la mamá la mide con una vara súper, súper alta, ¿no? Y yo creo que yo eh, siempre desde adolescente, cuando uno se vuelve crítico con los papás, empecé a ser dura con mi mamá y a juzgarla con mucha dureza. Y en algún punto de la escritura de la novela, cuando estaba yo muy al comienzo, yo dije, esta novela, yo no sé, no me funciona todavía. Y me di cuenta que no me funcionaba y que la razón era porque el personaje de la mamá no estaba logrado. No era un personaje de verdad, no era un ser humano, era solo una mamá. Era un personaje que solo existía como mamá, ¿no? Y yo ahí dije, ¿a mí por qué me pasa esto? Y me pasaba eso porque mi idea de la madre, mi idea de una madre era que una mamá es solo una mamá y no un ser humano. ¿No? Uno no ve a la mamá como un ser humano, uno la ve como tu mamá y que es tu propiedad y desde ahí uno la ve, ¿no? Y así me veía a mi hijo, yo me acuerdo mi hijo chiquito, más chiquito, para él la palabra mujer y mamá eran sinónimos, ¿no? A él le parecía que todas las mujeres eran mamás, ¿no? Ajá, y entonces, un poco yo ahí dije, uy, y entonces para crear a mi personaje de Claudia tuve que entender de Claudia Madre, tuve que entender a las mujeres de la generación de mi mamá, porque pues esa señora era una señora de la generación de mi mamá, y entonces creo que por primera vez en la existencia me volví a mirarla como un ser humano, ¿no? Y pues eso a mí, ¿en qué me reconcilia con la idea de la mamá, de que las mamás no tienen que ser perfectas y que no las voy a juzgar. Las mamás hacen lo que pueden, como todas las demás personas en todas las actividades humanas, ¿no? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede. Y entonces desde ahí creo que empiezo a reconciliarme con la idea de la mamá. No solo con la idea de mi propia mamá, sino con la idea de la mamá también que yo soy, ¿no? De poder decirle a mi hijo, oiga, hoy la cagué, no fui porque no soy perfecta. Y pues tenés una mamá imperfecta. Y Ujú, en ese sentido, Pilar, escribir te ayuda a juzgarte ujú. menos duro. Sí, sí, yo creo que me ayuda a ver, ¿no? Me ayuda a ver, no sé si a juzgarme menos duro, porque yo me juzgo muy duramente, pero sí me ayuda
por lo menos a tener una mirada y a ponerme en el lugar del otro y a entender las profundidades, ¿no? ¿No? Al vos crear un personaje, vos tenés que no necesariamente empatizar con tu personaje, pero sí, no necesariamente, perdón, simpatizar con tu personaje, no te tiene que gustar, no te tiene que parecer bacano, no lo tenés que adorar, pero sí tenés que entenderlo, sí tenés que empatizar con él, sí tenés que saber, oiga, esta señora está actuando así porque le pasó esto en la vida, pobrecita, ¿no? Ok, ok. Bien. Ujú, Hablemos ahora un poco de las protagonistas. Ya has hablado un poquito, ya mencionaste a Claudia Mamá. ujú, Y esa Claudia Mamá, bueno, le cuento a las personas que están conectadas que hay dos Claudias, una Claudia Mamá y una Claudia Hija, que es la que devolviéndose a su niñez relata toda la novela. Pero entonces ujú, hablemos de Claudia Mamá. Esa Claudia Mamá tuvo una mamá a la que ella un día oyó decir que hubiera preferido no tenerla, no tener esa hija, ¿cierto? ujú, Luego, Claudia Mamá tuvo una hija que también se llama Claudia, ¿cierto? Que es la ujú, narradora de la novela. Y pues a mí no me queda realmente muy claro si esta Claudia Mamá no hubiera querido tener a esta Claudia ujú. chiquita. Yo, pues, digamos que ahí pareciera que no, pareciera que sí, no lo tengo tan claro. Como sea, con esta novela entramos al mundo de la maternidad no deseada, ¿cierto? Ujú. Eh, y también creo que al mundo de la maternidad que hace infelices a unas mujeres. Um, Quiero preguntarte, Pilar, eh, sobre esa base, ¿dónde está el origen en tu imaginación de esa Claudia mamá? Que repito, no sé si realmente no quería ser mamá o si ya cuando lo decidió y la tuvo realmente no fue tan feliz. Mira que yo creo que hay una frase que el feminismo repite que es la maternidad será deseada o no será, ¿verdad? Y a mí me parece que qué maravilla que todos los hijos que vengan sean deseados, pero hay gente que siempre, toda la vida va a tener hijos que no deseó, ¿verdad? Hay mujeres que yo estoy de acuerdo con el aborto y creo que debe ser legal en todas las causas, ¿verdad? Em, y voy por el aborto legal y seguro sin restricciones, ¿verdad? Pero siempre habrá mujeres que no van a abortar porque éticamente no les parece bien, porque no quieren abortar, porque se embarazaron y dijeron, oye, me embaracé, yo no quería esto, pero de pronto voy a tener a mi hijo y esa es una manera de ser mamá también, ¿no? Hay Ujú. maternidades deseadas y buscadas, pero que la mamá no descubre lo que es ser mamá, pues que uno no descubre lo que es ser mamá sino hasta que es mamá, y uno puede desear al hijo, buscarlo con todas sus fuerzas, soñar con este hijo, tenerlo y de pronto decir, ¡oh! ¿Esto qué fue? Esto es tenaz, ¿no? Y Sí. entonces, a mí me parece que eso es necesario nombrarlo para que las personas que decidan tener hijos no lleguen a la maternidad con esta idea absurda de que la maternidad es lo mejor que le va a pasar en el mundo y que la maternidad es maravillosa y que la realización de una mujer, que es lo que nos han repetido a nosotras en el colegio, en la casa, en la vida, a mí por lo menos, yo nunca tuve ninguna señora que me hablara honestamente de la maternidad, ¿no? Que me dijera, oiga, la maternidad es súper chévere en esto, pero también es muy duro por esto, ¿no? ¿No? Las mujeres muy poco se atreven. Y además yo creo que no hablábamos en general de nada, Pilar. Yo creo que no solamente de la maternidad, sino de la muerte, del amor, Ujú. del sexo, del placer. No sé, creo yo que de las emociones más importantes de la vida, hay una generación que se perdió de eso, de esa charla y de esa conversación. No sé si tú, luego de ese espejo, ahora lo haces con tu hijo, como por ejemplo yo, que tuve ese espejo de la ausencia de debate y de narrativas que no estuvieran en los libros, quiero decir, en las conversaciones sobre eso. Ahora intento hacerlo lo mejor posible con mi hija, pero es que creo que la maternidad también es una emoción y estaba anulada de la crianza, de la charla en la crianza, de nosotras. Absolutamente, absolutamente. Mira que a mí, mis papás no me hablaron de sexo. A mí me dejaron un libro por ahí mal parqueado en mi cuarto para que yo leyera qué era el sexo, cómo tenían los hijos, pero nunca ni siquiera me dijeron, oye, leíste el libro que te dejé, ni siquiera eso, el libro apareció y ahí fue dejado, ¿no?
Entonces, sí, y había temas de los que no se podía hablar, ¿no? La enfermedad mental, digamos, eso era prohibido. Mi abuelo sufría de depresión y yo me enteré porque mi tía y mi mamá hablaban en voz bajita de la depresión de mi abuelo, ¿no? Pero no, nunca nos dieron, oye, en nuestra familia hay depresión y entonces tenemos que estar pendiente de esto o de lo otro, que es una enfermedad. Eso no pasaba en esa época. ¿sí? Y eso un poco se ve muy claro acá en la novela. Ahora, luego de hablar de esta Claudia mamá, inevitablemente estoy pensando en esos hijos e hijas no deseados, como también lo estabas mencionando hace un ratito, y entonces quiero entrar a la otra protagonista, que es Claudia hija, que es la Ujú. narradora de la novela, eh, que no es niña. Yo creo que Claudia niña ya es una adulta que está haciendo memoria de ella como niña para empezar a hacer el recuento de su historia. Mm, y esa Claudia pequeña a mí me dolió profundamente, Pilar. Eh, yo quería agarrar a esa niña del brazo y decirle, venga para acá que yo a usted sí la voy a querer bien y la voy a querer bonito. No quiero que sufra más y no quiero que vea más todo esto que usted está viendo. Y entonces quiero que le cuentes a las personas que están conectadas a esta hora, Pilar, mmm, ¿dónde está en tu imaginación el origen de esa Claudia chiquita? Bueno, esa Claudia grande que se recuerda chiquita. Yo creo que también tiene que ver con una idea que tenemos de la infancia y es que la infancia es el lugar feliz y el lugar sin preocupaciones y el lugar donde fuimos libres. Y añoramos la infancia como si fuera bueno, pero yo creo que lo que pasa es que nosotros, porque necesitamos sobrevivir cuando niños, velamos las cosas terribles de la niñez, ¿no? Los miedos que sentimos, los dolores profundos. Es que la niñez es una etapa muy compleja. No digo que no fuimos felices en la niñez, lo fuimos, pero también infelices, ¿no? Es una etapa compleja como todas en la vida. ¿No? Cuando me preguntan, ¿usted es feliz? Yo digo, pues no sé, a veces estoy triste, a veces contenta, a veces me siento satisfecha, a veces profundamente insatisfecha, ¿no? Yo soy compleja y a los 20 años lo era, en la adolescencia lo fui y en la niñez también, ¿no? Y entonces me quise nombrar los dolores y los miedos de la niñez, ¿no? Que a veces velamos. Y a mí me costó trabajo desvelarlos de adulta, ¿no? Y lo hice gracias a mis terapeutas. Y entonces yo creo que este personaje de esta niña surge de mis propias terapias, de cuando me conecté con la verdad de mi niñez y cuando pude mirar a mi niña pequeña y hacer eso que vos dijiste, como de que vos querías coger a la Claudia pequeña y decirle, venga, que yo sí la voy a querer bien. Bueno, yo en algún momento de terapia hice eso con mi Pili chiquita, ¿no? Cogerle, decirle, venga, que la voy a querer bien, ya puedo quererla bien, ya soy una señora y estoy más o menos bien, entonces la puedo querer. Y entonces quería hablar sobre esa fragilidad y esa tremenda soledad del niño. Sí, y ese niño que además, como lo decíamos, no encuentra un espacio para poder hablar honestamente de lo que siente porque es que de lo que se sentía no se hablaba. Entonces, la Y sensación yo de creo, soledad es mucho Claudia, que más había, profunda. sí, y creo que en nuestra época había algo que era tenaz y es que nuestros papás les parecía que los sentimientos y las emociones de los niños no eran importantes, ¿no? Eh, En nuestras generaciones ya empezamos a mirar las necesidades emocionales del niño, pero nuestros papás por su crianza, que tuvieron crianzas seguramente muy violentas, que les pegaban, porque bueno, millones de cosas, ellos no atendían muchas veces las necesidades emocionales de sus hijos, ¿no? No, total. Eh, Ajá, y entonces mi generación pertenece a una generación de niños donde emocionalmente estaban un poco desatendidos por sus papás, de sus papás, ¿no? Mm. Bien, ahora, en la historia, eh, Claudia mamá es descubierta con su amante, ¿cierto? Y esta mujer cae, no quiere levantarse. am, es evidente que el mundo le pesa. ah, yo creería que sí estaba enamorada del amante. Mm, y yo veo allí, Pilar, la descripción de una persona enferma, muy deprimida, y también creo que allí entramos al mundo de la enfermedad mental, que es algo que rápidamente mencionaste como uno de esos temas que tampoco hablábamos. Es más, hoy en día sigue siendo muy complejo que la gente reconozca
la enfermedad mental como la enfermedad del corazón, la diabetes, la, la pastillita para la depresión se tiene que esconder porque qué pereza que la gente sepa que yo me deprimo, mientras que si yo me tomo una pastilla para la tiroides está perfecto, ¿cierto? Quiero también preguntarte entonces si había una intención de abordar la enfermedad mental a través del personaje de Claudia, o si simplemente era una crisis como la que puede tener cualquier mujer, porque, pues Buenas porque sí, noches. porque se había enamorado de su amante y la descubrieron y bueno, y ya, y le pasó. Yo tengo la sensación de que no era así, de que la cosa sí fue mucho más compleja. Dame Oh, un segundo que este caballero ya se no, va a dormir. no Mañana. importa, no importa, hay que dar muchos besos. Sueña rico. Oh, Te amo, mi vida. ¿Te amo? ay, te amo. Oh. Yo creo que es un poco de las dos situaciones que nombras, ¿no? Porque yo creo que para una niña de esa época, si hubiera tenido, digamos, como para esa niña Claudia, era difuso. Ella ahí no sabe si su mamá está enferma o solo triste o solo está pasando por un mal momento, ¿no? Y yo creo que como no se abordaba directamente el tema de la enfermedad mental en esa época, yo quise dejar esa idea un poco difusa, ¿no? Yo no tengo amigas depresivas, entonces un poco las he visto como son y también les hice algunas preguntas para poder construir a la mamá de Claudia, pero no quise leer libros de psiquiatría, por ejemplo, ni quise Mm, entrevistar, ¿no? Porque quise dejarlo en una zona difusa. ¿No? Que no quise hacer un diagnóstico preciso de mi personaje para hacer un retrato preciso, sino que quise ponerlo en esa zona que no sabíamos que era. Exacto, dejarlo más como la mamá lo que tiene es rinitis, ¿no? Y que era el eufemismo que ellos usaban. Entonces, sí, sí quería eso, pero también ahí me surge, yo no soy una experta en depresión, ¿verdad? Pero también me pregunto, y puede ser que la mamá de Claudia tuviera depresión clínica, no lo sé, yo la autora de mi personaje no sé si tenía depresión clínica, pero lo que sí sé de ella es que cómo va a estar feliz una persona que está en una jaula, una persona cuyas decisiones no las pudo tomar ella, sino que se las tomaron, ¿no? Una persona que no puede decir, me voy de esta casa porque de verdad es que no soy feliz con este señor y más bien me separo y vivo sola, que no pudo casarse con el hombre que sí quería casarse, que no pudo llevar la vida que quería tener. ¿Cómo no va a estar deprimida una persona en una vida impuesta, ¿no? Entonces, por ahí fue por donde yo quise construir esa enfermedad, que es como un malestar y una insatisfacción con la vida que le tocó. Esto me lleva a otra pregunta antes de seguir con otros personajes, Pilar, y es, ¿qué te comentan las mujeres que leen esto? Esta es una novela que tú sientes que tiene buena recepción porque nos lleva a sentir identidad en muchos sentidos con esta Claudia mamá que sufre tantas vicisitudes en la vida en este rol. Eh, Hay mujeres que te han reclamado, que te han dicho, oiga, usted creo que se le fue un poquito la mano haciendo un personaje como este, un poquito monstruoso también, creo yo, ¿no? Porque Sí, creo que parte del encanto de la construcción de esta historia tiene que ver con eso, que es muy propio también de tu narrativa. Y ahorita voy en otra pregunta sobre eso, sobre cómo levantar el tapete y mirar el mugre que hay debajo y descubrir las caras ocultas que siempre queremos que no se vean. ¿Cuál ha sido el diálogo que has tenido con otras mamás lectoras de tu novela sobre esto, sobre estos bueno, personajes? con mujeres que son mamás y que no son mamás y que son abuelas además. Hubo una abuela que me encantó porque me dijo, es que tus nietos te vengarán. Es decir, los nietos vengan al abuelo porque le hacen cosas a a los hijos de ese abuelo, ¿no? Ujú. Entonces, entonces eso fue muy divertido, pero lo que he encontrado sobre todo es mujeres que me dicen que reconocieron a su propia niña, a la niña que fueron, ¿no? Y que volvieron a dialogar con la niña que fueron, eso me parece extraordinario. Mujeres que me han dicho, ay, gracias, porque hay una escena donde Claudia mamá
cuenta cuando estaba muy embarazada y le empezaron los dolores del parto y tuvo un parto larguísimo y muy doloroso y salió su hija y se la pasaron y le pareció horrorosa a la muchachita, ¿no? Y entonces la niña Claudia está oyendo esto y para la niña es muy doloroso, pero entonces ha habido mujeres que me dicen, gracias por contar eso, porque a mí me pasó eso, a mí me mostraron a mi hijo y a mí todo el mundo me decía que me iba a parecer divino y a mí me pareció inmundo, ¿no? He tenido mujeres que me dicen que se demoraron en querer a su hijo, ¿no? Que cuando su hijo nació se demoraron unas semanas en quererlo, Ujú. ¿no? Y mujeres que me dicen como gracias por contar, por como desmitificar la maternidad, ¿no? Sí, no he tenido muchas quejas. Las quejas que más tengo sobre la novela son sobre el final, porque yo creo que la gente quiere que uno haga finales cerrados y finales donde todo queda absolutamente resuelto y uno sabe exactamente qué pasó, ¿no? Y a mí no me gustan esos finales. Y entonces les advierto a todos los lectores que están aquí que no la han leído, que cuando me lean nunca van a encontrar un final, una conclusión absolutamente terminante, porque yo no creo en esos finales, porque me parece que así no es la vida, ¿no? Que la vida, o sea, solamente la tragedia concluye porque se murieron todos los personajes, ¿no? Pero incluso en las novelas en que el personaje central se muere, pues la vida sigue para los otros, ¿no? Digamos, en la vida diaria uno se muere y la vida sigue. Entonces yo no creo en hacer un final donde se dieron un beso y vivieron felices para siempre. No, y eso es parte del encanto de la novela porque uno queda como con un soplo en el corazón. No, no voy a hacer spoiler, no voy a decir más, pero sí, sí Uh queda uno -huh. con una sensación de, pues pucha, ¿y aquí yo de dónde me agarro? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me quiero imaginar que va a pasar? Eso también es parte Sí, del encanto. Sí, chévere, claro. yo quería un poco eso y es dejar, la novela se llama Los Abismos, entonces yo quería dejar al lector al borde del abismo. Exactamente, eso es Uh -huh. ese vacío. Bien, ahora quiero preguntarte por Jorge. Uh Jorge es -huh. el esposo de Claudia, de esta Claudia mamá de la que venimos hablando como protagonista. Es el papá de Claudia chiquita, de la narradora. Es un hombre mayor, mucho mayor que su esposa, que Claudia. No, no parece ser muy atractivo físicamente. Es como un tipo muy tranquilo, buen trabajador, dueño de un supermercado. Y pues es un bacán hasta que llega la crisis de su matrimonio y muestra esa cara escondida de la que hablábamos también hace un momentito, eh, que creo que todos tenemos, y que en este caso nace de la ira y de la traición, ¿cierto? Y pues Jorge no es un personaje central, pero a mí me gusta mucho porque refleja lo que tú, creo yo, intentas mostrarnos en tu narrativa, Pilar. Y es eso que también te decía hace un rato, es que a ti te gusta sacudir el tapete para que miremos ese mugre que a veces barremos y lo echamos así como para que la visita no lo vea. Y entonces todo se ve muy bonito, pero levantas esa vaina y dices, uy, no, pero ¿qué es este mugrero tan horrible? Está la cara linda de la luna y la cara oscura de la luna, ¿no es cierto? Entonces, eh, eso está en La Perra, eso está en los cuentos de Caperucita se come al lobo, eso está aquí en Los Abismos, y, y quiero explorar contigo eso, eso ¿por qué? ¿Por qué tienes esa sensibilidad tan especial para levantar ese tapete y dejarnos ver el mugre que hay ahí debajo? Porque, porque yo escribo de lo que me dijeron que uno no debía hablar. Eso no se dice. Los trapos sucios se lavan en casa. Ah, no, pues yo ahorita lo voy a publicar, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay ahí como una rebeldía muy adolescente en mi yo escritora y es de contar lo que no se puede contar. Lo que nos dijeron, eso no se cuenta. ¿No? Entonces a mí me gusta destapar eso porque como vos lo decís, y creo que en todas las familias lo tienen, ¿no? Mm, No, somos todos y todos tenemos una apariencia hacia afuera, pero también tenemos unas oscuridades hacia adentro. Y mm, este libro se trata de una niña, agarramos a una niña en el momento de la vida donde descubre la oscuridad del mundo de los adultos, ¿no? Donde descubre la oscuridad adentro de su mamá y la oscuridad del monstruo adentro de su papá. mm.
Ujú. Entonces, es ese momento donde la niña empieza a descubrir la distancia que hay entre la apariencia y la verdad interior, ¿no? Yo me acuerdo, Claudia, en los años 80, yo muy niña, en mi casa había esas revistas del corazón que lee la mamá de Claudia, como Vanidades o La Cosmopolitan, y yo me acuerdo siempre ver esas revistas, hojearlas, ¿no? Y a cierta edad empecé a leerlas. Y entonces uno veía a las princesas extraordinarias, divinas, vestidas, magnífico, con unas joyas, y luego te leías la historia y resulta que las vidas eran desastrosas, ¿no? Y entonces eso me parece que también, eso de las revistas pasaba en mi vida cotidiana en Cali, en el sentido en que había distancia entre la fachada de la gente y la realidad, ¿no? Y las familias, cuando uno conocía a las familias por dentro, pues se ponían, había una fachada. Sí, sí, todos queremos Ujú, vestir un traje de luces ujú, para mostrarnos bonitos siempre. sí, Sí, es un poco y a mí eso. me gusta, y a mí me gusta como venir con un borrador y quitar el maquillaje y mostrar lo que hay detrás del maquillaje. Exacto, eso, Ujú, así es, tal cual. ujú, Una cliente que llegó el otro día, hace unas semanas, buscando tu libro, ya había leído La perra y ya había leído los cuentos de Caperucita se come al lobo y yo le pregunté que por qué, y me dijo, es que ella me fascina, quiero el libro y tal. Yo le pregunté que por qué le gustaba tanto leerte y me dijo una cosa muy graciosa, me dijo, porque es que ella escribe sin asco. Y, y me pareció absolutamente descriptivo y sí, ujú, y yo y le dije, y sabes que ahora que lo estás diciendo, yo creo que también escribe con asco, porque hay ujú, muchas cosas del comportamiento humano que creo yo que nos producen asco y está bien y están ujú. reflejadas precisamente allí, en la Sí, narrativa, en eso que no nos gusta. Así es. así es, pero mira que sí muestro esas cosas que nos dan asco, pero también pienso que voy y no es que haga una reivindicación de la persona, pero muestro porque, o sea, yo pienso que todo tiene un origen, ¿no? Que nadie va y mata porque sí, que nadie se vuelve guerrillero porque sí, que nadie se vuelve paramilitar porque sí, que nadie va y le pone los cachos al marido porque sí. Siempre hay un porqué. Y a mí me gusta entender el porqué. No me gusta solo mostrar al personaje poniéndole los cachos al marido o al personaje matando a, a, a un animalito indefenso. No solo eso, oh, qué monstruos tan horribles son esos personajes, sino entenderlas, llegar por qué les pasó eso. Es como un poco lo, lo que yo pienso es, ¿qué me tendría que pasar en mi vida para que yo mate? Entonces construyo un personaje. ¿Qué me tendría que pasar en mi vida para que yo vaya y ponga cachos? Pues ahí construyo al personaje, ¿no? Claro, y que de todas maneras es parte de la complejidad humana. Y Ujú, porque además, Pilar, tú y yo no sabemos, nadie sabe realmente dónde está la explicación de una cierta acción que podamos cometer frente a un momento de miedo, o frente a un momento de aburrimiento, o frente a un momento de angustia, qué sé yo. Es decir, pues no trabajamos como un robot, también somos impredecibles. Y yo supongo sí. que una mujer como Claudia Mamá no estaba proponiéndose tener en su camino al personaje que se le apareció para cometer la infidelidad con Jorge. Es decir, no, somos No. impredecibles y eso es parte de la condición humana, ¿no? Sí, además, pues era una mujer atrapada en su vida, pues yo también hubiera hecho lo que ella hizo en esa situación, ¿no? Sí, claro, seguramente sí. Estaba Eh, buscando cómo escapar. bueno, Claudia Mariño dice, te manda un comentario diciendo que los problemas de las mamás en un momento donde la depresión no se llamaba por su nombre es algo que ella destaca de la novela. Andrea dice que está muy bien que se inicie el proceso de naturalizar el hecho de que muchas mujeres se arrepienten de ser mamás y las que se atreven a decirlo son juzgadas. Daniel te pregunta cómo sientes que ha evolucionado tu forma de escribir con el paso de cada libro. Uy, a mí me parece ahí problemática la palabra evolucionar, ¿no? Porque no sé si yo diría eso. Yo creo que cada libro es un nuevo experimento, ¿no? Y uno
con cada libro tiene que aprender cómo escribirlo. No es que uno escriba el primer libro y uno ya diga, ay, ya el próximo me va a salir mejor y más fácil, porque ya sé escribir, ¿no? Yo pensaba eso cuando terminé mi primera novela, ay, ya sé escribir, qué bueno, aprendí. Listo, maravilloso. Fui a hacer el segundo y nada de lo que había aprendido para hacer el primero me sirvió para hacer el segundo y tuve que aprenderlo todo de nuevo, ¿no? Y así ha sido en con cada libro. Y no sé, hace un tiempo hablaba yo con, no hablaba, no sé, me escribía yo con Tomás González y él estaba como emprendiendo una novela y hablamos de eso, ¿no? Y él, que es un señor escritor mayor que yo, siente lo mismo, que uno cada vez que emprende una novela nueva, pues tiene que aprender a escribirla. Es un poco Entonces, como parir los hijos, ¿no? sí, No hay eso una no fórmula es. para cada uno. No, exacto. Y como criarlos también, ¿no? Que uno es un ensayo, uno no sabe lo que está haciendo, uno hace lo que le sale y lo que puede, y uno trata de hacer lo mejor que puede, pero también la caga, la regla, ¿no? Ujú. Así es. Juan Mosquera, a quien seguramente conoces, Ay, eh, lo amo. Un yo besote le también, mando. yo también. Creo que él tiene el amor de muchas mujeres repartido, con toda razón. Él dice que el final de tu novela le gusta porque es justo otro borde. Si alguien quiere, otro abismo. Es exactamente lo que tú terminaste diciendo. Mm, Angie Sánchez te pregunta si alguna vez has pensado en escribir para niños. No, qué susto. No, me parece tan difícil, ¿no? Me parece difícil. Una vez cuando vivía en la selva hice como un cuentito, pero luego no, no sé, me parece difícil. Creo que es que los temas que yo toco no sabría cómo tocarlos para niños. Sí, eso sabes que esa es una respuesta que he encontrado de forma común en muchos escritores que escriben narrativa de adultos y sienten mucho miedo de entrar en ese universo de niños porque no saben cómo hacerlo. Y sabes qué me No, parece más curioso, Pilar, que aún siendo papás o mamás siguen teniendo el mismo miedo. el mismo y además leyendo cada vez más literatura infantil y juvenil, ¿no? Porque uno aprende, además yo tengo mis autores favoritos que me encantan. Y, y, y mira que los autores que a mí me gustan son los más oscuros, ¿no? Digamos Anthony Brown, que él no muestra el mundo de colores, sino que él va a las profundidades también. Esos son los autores que me gustan. Entonces, no es porque piense que para escribir para niños hay que escribir historias felices o tiernas o bobas, no es eso. Es que no sabría cómo hacerlo, ¿no? No sé, me parece muy complejo. Sí, Y y a mí admiro también me mucho gusta. admiro mucho a los buenos escritores para niños, los Uy, admiro sí, mucho. y Anthony Brown, con él pusiste también la vara bien alto, porque además cada obra de él, no solamente desde la narrativa es muy bella, sino desde la ilustración. Cada cuento de él es una obra de arte. Sí. O sea, cada dibujo, cada ilustración que acompaña la historia es, pero uno sabe que es más lindo si lo que está contando o lo que uno trata también de jalar de cada una de las Sí. ilustraciones. Mm, Amparo te pregunta, ¿qué estás pensando escribir en este tiempo? Uy, no, pues es que estoy toda parada con mi propia escritura, estoy escribiendo porque siempre escribo, pero resulta que estoy trabajando en un proyecto del Ministerio de Cultura que se llama la Biblioteca de Escritoras Colombianas. Y estoy leyendo a las escritoras colombianas más relevantes desde la colonia hasta las nacidas en 1950. Las estoy leyendo, editándolas, estoy escribiendo los textos de presentación de sus libros y estoy escribiendo una presentación de esa biblioteca, como pues cuando salga a la biblioteca, contarle yo al país por qué esta biblioteca es chévere, importante y necesaria. Ah, pero eso me parece extraordinario. Entonces a mí se me ocurre otra pregunta. ¿Hay algún gran descubrimiento, algo que nunca hubieras leído, una escritora que nunca hubieras leído y que te ha parecido extraordinaria? Ay, escritoras No, me imagino que extraordinarias. muchas, pero digamos una que tú digas, pucha, o sea, no se pueden perder de leer esto. Ay, a mí me parece que nos hemos perdido de leer mucho. Digamos que voy a hablar de la que edité la semana pasada, que es Soledad a Costa de Samper. Nosotros en el colegio leímos María.
Ujú, y si son colombianos, yo creo que casi todos leímos María, ¿no? ujú, Nosotros debimos haber leído a Soledad Acosta de Samper, también en el colegio como leíamos María, ¿verdad? Una holandesa en América es una novela extraordinaria, con problemas así como los que le debemos a María, también los tiene una holandesa en América, pero digamos que Jorge Isaacs nos muestra una María, una boba, una pelada que no lee. Las mujeres de Soledad a Costa de Samper son rebeldes, se educan, hacen lo que quieren, ¿verdad? Y uno dice, ¿y esto por qué no me lo dejaron leer en el colegio, no? En Jorge Isaacs, estas novelas fueron escritas cuando Colombia era una república joven y estaban construidas, pues ahí había una guerra cada 5 minutos, ¿no? O sea, cada semana había una nueva guerra. Y en Jorge Isaacs eso allá es un paraíso, literalmente. ujú. En una holandesa en América y en todo lo que he leído de Soledad Acosta de Samper, siempre hay historias de amor, historias como las de María, digamos, pero detrás hay una guerra. Ella nos cuenta el país cruento en el que vivimos desde esa época, ¿no? Yo me estaba leyendo una holandesa en América y sentía, me está contando exactamente la misma Bogotá que está pasando hoy en día y que estamos viendo a través de redes incendiada esta Bogotá que estoy leyendo en Soledad a Costa de San Pedro. Y eso es extraordinario, ¿no? Wow, ahí estoy teniendo yo un descubrimiento, nunca la he leído, fíjate. Ajá. Bueno, te recomiendo una holandesa en América. Una holandesa en América, voy a escribir ya. Sí. ¿Y para cuándo crees que está toda esa curaduría lista para lanzarla al público, Pilar? Una holandesa en América la podés leer online porque está en la Biblioteca Básica de Cultura Popular de la Biblioteca Nacional. No, me refiero Entonces, pero no, me cuando refiero ya a toda salga la la curaduría de biblioteca, todo. sí, nosotros entregamos esta biblioteca a final de año y el próximo año estamos queriendo presentarla. Ah, ok, súper Ujú. chévere. Sí. Quiero antes, no sé si ya llegaron más preguntas, espérate un minutito. Pero antes de terminar, Pilar, no puedo dejar de preguntarte por la coyuntura del país. Tú eres de Cali, Ujú. muy caleña, pues Cali se ha vuelto en las últimas semanas, en el último mes y pico, lo que algunos han llamado la ciudad de la resistencia. No sé si esa sea una Ujú. manera correcta de definirlo. Pero también hemos empezado a ver de nuevo algo que es eso que está debajo del tapete, la lucha de clases, eh, la discriminación. Hemos empezado a descubrir esa Cali que tú nos muestras en tus novelas, no como Cali, sino eso, como eso que la sociedad muchas veces se empeña en oscurecer para que no se vea con tanta claridad, porque entonces generamos unos debates que tampoco queremos dar. Eh, Así que quiero preguntarte, para ir cerrando, Pilar, por eso, ¿cuál es en este momento tu visión de lo que está pasando en tu ciudad como consecuencia de las marchas del paro y de lo que ha develado la ciudad y una parte de su sociedad como consecuencia de eso? A mí me parece terrible lo que está pasando en Cali y me duelen los muertos, la violencia, ¿verdad? Pero las crisis tienen algo que es importante y es que nos muestran la verdad, ¿no? Y la verdad es que Cali es una ciudad alegre, de mujeres lindas, que parece muy bacana, pero también es una ciudad horrible, profundamente desigual, violenta, donde hay una parte de la sociedad caleña que piensa que los derechos humanos solo aplican para ellos y no para las otras clases sociales, ¿no? Es una sociedad racista. Vimos a las personas de Ciudad Jardín gritándoles eh, frases súper racistas a los indígenas de la Minga, los vimos disparándoles, ¿no? Vimos, por ejemplo, cómo el país de Cali titulaba que los indígenas habían agredido a los habitantes de Ciudad Jardín, cuando en realidad los habitantes no todos, pero unos habitantes de Ciudad Jardín les dispararon a los indígenas y hirieron a por lo menos 8 indígenas, ¿no? Entonces yo creo que las crisis son importantes porque esta crisis que está haciendo mostrándonos el país, ¿no? Lo que vos decías ahorita,
nosotros barremos el mugre bajo la alfombra. Esta crisis está levantando la alfombra y mostrándonos el mugre de nuestro país. Y para terminar, Pilar, quiero preguntarte sobre, bueno, yo escribí una columna la semana pasada donde mencionaba los abismos Ujú, eh, y pensé en los abismos. Bueno, esto sí fue pues como una mezcolanza y toda rara porque estaba como pensando en las mujeres de la primera línea, a propósito de esto que estamos hablando de Cali y de otros lugares del país, pero entonces pensé en esas mamás, pensé en las mamás en la mamá de los abismos, pensé en la mamá de esta herida llena de peces, pensé en la mamá del verano que mi mamá tuvo los ojos verdes, de Tatiana Toulebach, y, y pues yo supongo que también tú has leído narrativa que tiene que ver con esto que te apasiona, sobre la condición humana, sobre desmitificar roles. Y quisiera cerrar preguntándote eso, ¿a quién has leído, a quién nos recomiendas leer? Eh, ¿Quién te ha llamado la atención por ahí? ¿Te falta todavía meterle el diente para descubrir? No sé. ujú. Bueno, ahí les recomendé a Soledad Acosta de Samper, ¿no? Pilas ahí con Doña Soledad, que hay que leerla, además que ella fue la primera escritora profesional colombiana y ella, pues estamos aquí gracias a ella abrió el camino. Ella hizo una defensa con su vida, con los actos de su vida y hizo ensayos además defendiendo la labor intelectual de la mujer, ¿no? Entonces ella fue una pionera del feminismo en Colombia y de las escritoras. Hace poco me leí un libro que me encantó que se llama Las primas de Aurora Venturini. No sé, Claudia, si te lo has leído. No. Por favor, o sea, es una cosa Aquí yo estoy tomando absolutamente. nota de nota de todas las primas. Las primas de Aurora Venturini. Ese fue el último libro, así que me leí. Bueno, estoy leyendo muchos libros, pues, en este momento, porque estoy editando la biblioteca, pero ese libro me parece extraordinario. Me leí también hace poco El infinito en un junco de Irene Ah, Vallejo. Irene Vallejo, sí, sí, sí. Sí, que es, ay, qué belleza de libro, es un ensayo, yo no soy Sí, muy de leer ensayos, a mí me gusta más la ficción, digamos, es donde más feliz y cómoda me siento, pero es que este ensayo es una cosa absolutamente maravillosa, me pasó con este ensayo lo que me pasa con los libros de ficción, y es que se quedan viviendo adentro tuyo, y a sí. veces, no sé, estoy así mirando por la ventana y se me vienen escenas del libro, o pienso en una frase, o reflexiono sobre una reflexión de Irene, entonces me parece extraordinario. Esos dos libros les recomiendo mucho. Vale, Pilar. Pues mira, Ujú. yo soy muy cumplida con los autores porque además entiendo perfectamente que los tiempos de ustedes son limitados. Yo no tengo sino agradecimiento contigo por ser generosa conmigo y con Árbol de Libros, con las personas que se han conectado, por compartir tus emociones, por compartir tu proceso creativo sobre esta novela que recomiendo, que es Los Abismos, que es la que nos ha traído aquí a esta charla con Pilar Quintana. Te doy las gracias por escribir. Como te lo dije en algún momento por el WhatsApp, esta novela llegó a mis manos cuando yo caí enferma y, y en medio de las pesadillas, una noche tuve pesadillas por cuenta de los abismos, pero no porque fuera malo, sino porque simplemente pasa lo que tú acabas de decir. Hay novelas que se quedan adentro, adentro, muy adentro, y nos provocan emociones profundas y fuertes. Así que darte las gracias por eso, Pilar, y que sigas escribiendo y que sigas llegando a nuestras librerías, que sigas llegando a nuestras manos con muchas historias, que tu imaginación siga volando por siempre. Y mil gracias de verdad. Y también muchas gracias a todas las personas que se conectaron y que compartieron este momento con nosotros. Ay, no. Muchas gracias a vos, Claudia, y muchas gracias a todas y todos. Vale, Pilar. Un beso para todos. La charla con Pilar va a quedar grabada, va a quedar colgada en el IGTV de Árbol Libros Col para que si acaso la quieren compartir o la quieren repetir o alguna cosa, la puedan consultar allí. Un beso para todos, un beso para ti, Pilar, para tu bebé, para tu esposo y que tengas una linda noche.